Y me da la sensación de que, por ejemplo, en Netflix, en Mm. Amazon o en distintas plataformas, ahora es muy difícil encontrar padres de familia contentos. O sea, mientras que quizá en los años 20, 50 o 60, no sé, ¿no? Salían pues muchas familias numerosas o no numerosas o matrimonios felices, gente Ujú. tal. Ahora me da la sensación de que normalmente, o sea, no se suelen ver este tipo de cosas. Es más, cada vez más robots, no sé cómo, Sí, bueno. sí. Mira, vamos a ponerlo de esta forma. Ujú. En Netflix y en las series aparece algo llamado vape, estos cositos para fumar eléctricos, y al día siguiente ves a todo el mundo fumando eso. En Netflix ves y en las series ves, no sé, un determinado tipo de atuendo o de moda y al día siguiente vas a ver a todos con ese atuendo, con esa moda. ¿Qué te quiero decir con esto? Que lo que pasa en las pantallas hoy fija el ritmo de nuestra cultura, hoy fija las tendencias en nuestra cultura. Hay un poder cultural atrás de la pantalla y especialmente de la pantalla que brinda entretenimiento. El entretenimiento, lamentablemente, se ha convertido en el principio generativo de nuestra cultura. Eso es peligroso porque con el entretenimiento es muy difícil ser crítico. Las personas habitualmente consumen entretenimiento para divertirse, Claro. no para criticar, pero atrás del entretenimiento hay modelos de vida, hay modelos de familia, hay modelos de relacionamiento social, hay modelos de consumo, hay modelos laborales, hay modelos de pasiones y apetitos, hay modelos de virtudes y de vicios. Atrás de eso hay todo un mensaje. Ujú. El problema es cuando una sociedad no está lista para eh, advertirlo, analizarlo, reflexionar en torno de eso. Y nosotros tenemos una sociedad que en general no está lista para eso. Lo consumen como si fuese naturaleza, cuando en realidad es artificio. Y esos artificios culturales suelen tener propósitos políticos. En el caso que vos estás mencionando en concreto, se me viene a la cabeza, por ejemplo, el famoso informe Kissinger. El informe Kissinger fue un informe del año 1974, diciembre del 74. Fue un memorándum secreto, el Memo 200, técnicamente se conoce como Memo 200, que fue redactado por el secretario de Estado Henry Kissinger para Nixon, quien entonces presidía los Estados Unidos. Ya en los años 70 se empezaba a advertir con fuerza el problema de la sobrepoblación en el mundo y Kissinger le dice en ese informe secreto a Nixon que Estados Unidos tiene que ponerse al frente de la guerra contra la natalidad por un montón de cuestiones que tienen que ver con medio ambiente, recursos naturales, inestabilidades políticas y temas migratorios. Esos 4 puntos son determinantes en ese informe. Ese informe yo lo conozco y lo puede conocer todo el mundo porque se desclasificó en 1989 y ahora está abierto. Todos ustedes pueden entrar. Lo interesante es que entre las medidas que Kissinger le solicita a Nixon que se empiecen a emplear, una de ellas muy importante es construir un nuevo modelo de familia reducida y tratar de desaconsejar a la gente sobre la conveniencia de tener familias numerosas. Y para hacer eso había que implementar estos modelos a través de los medios de comunicación. Es decir, esto no es una teoría de la conspiración, ha sido un informe secreto de alto nivel del Poder Ejecutivo en los Estados Unidos, que fue desclasificado y que se le pidió al gobierno de los Estados Unidos empezar a influir en los medios de comunicación para que se regara, para que se difundiera, para que se promovieran nuevos modelos de familia en versión diminuta. Cuando hoy vemos, por ejemplo, que en España las mascotas duplican a los niños, bueno, ahí hay un modelo político. Más aún hay un modelo geopolítico. Cuando vemos que en Estados Unidos el LGBT, si lo segmentamos en generaciones, que esto lo acaba de hacer Gallup en marzo del año 2024, una investigación espectacular. Segmentaron por generaciones a la población de Estados Unidos e investigaron cuánto porcentaje de LGBT había en cada una de ellas. Y vos tenías, por ejemplo, entre los baby boomers, la generación más anciana, un 3%. Después tenías entre la generación X un 9%. Y después tenías en la generación Z, que es la más joven de todas, 22,3% LGBT. Y yo no es por meterme en la cama de nadie, a mí no me interesan las camas ajenas, pero cuando vos ves esto políticamente y más aún geopolíticamente, advertirás de inmediato
que en el futuro próximo prácticamente un cuarto de los Estados Unidos no se va a reproducir, porque lo que le dijeron que eran identidades sexuales diversas, en realidad eran identidades sexuales basadas en la mismidad, precisamente porque el contacto sexual es entre los mismos, entre lo mismo, entre la misma biología, es que no da fruto vital, no da vida. Solo entre lo diverso había vida. Pero el neolenguaje orwelliano hace que le llamemos diversidad a lo que es lo mismo y que le llamemos homofobia a lo que es diverso. Pero si no da vida, desaparece. Es que ese es el punto. Ese es el punto. Y voy a decir algo muy duro, pero es que si hay una familia, un modelo de familia que por definición no puede dar vida, pues entonces no es una familia real. Claro, vos me dirás, bueno, pero es que hay familias entre hombres y mujeres que tampoco pueden reproducir por disfunciones orgánicas de alguno de los miembros. Sí, pero eso es una excepción. El modelo de familia, como tal, por definición, está abierto a la vida, porque el contacto entre hombre y mujer, en la normalidad de los casos, en determinada edad, por supuesto, genera vida. Ahora, en la normalidad, no solo en la normalidad, sino en la totalidad de los casos de un contacto entre personas del mismo sexo, pues no hay vida. E insisto, yo no me quiero meter con la cama de nadie, esto no es un juicio moral lo que estoy haciendo. No es un juicio moral, es un juicio político. Es decir, si la política difunde algo llamado familias diversas, que en realidad son familias basadas en lo mismo y que por lo tanto no generan vida, y tenés en los Estados Unidos casi un cuarto de su población joven que se enrola o se va a enrolar en ese tipo de familia, pues entonces vas a tener un tema demográfico muy serio. Y en este país, en España, ya lo estás teniendo. La tasa de natalidad en España es 1,2. Vos necesitas prácticamente el doble para sostener a la población española en el tiempo. Mientras tanto, el último número de abortos que hubo en este país fue arriba de 103.000. Y tenés 400.000 nacimientos. O sea, con una sola política llamada aborto, evitaste el nacimiento de un 20% o más de un 20% de los futuros españoles. En Estados Unidos la natalidad es 1,6, está también muy por debajo de lo que se necesita. O por ejemplo en Inglaterra está en su piso histórico, está en 1,4. Mientras tanto tenés otras civilizaciones no occidentales, no necesariamente compatibles con la civilización occidental, que sí tienen altas tasas de natalidad. Entonces esto, insisto, no es mi intención hacer un juicio moral, mi intención es ver esto geopolíticamente. Y geopolíticamente esto va a traer consecuencias muy importantes en los próximos años. ¿Como por ejemplos? Bueno, por ejemplo, una sociedad occidental a la deriva, una sociedad occidental que no puede conducir sus propias políticas porque no tiene gente para hacerlo y tiene que traer gente de otros lugares con otras costumbres, con otras identidades, con otras religiones no necesariamente compatibles con el ordenamiento político de Occidente, político y jurídico de Occidente. Ya lo estás viendo en este país, ya lo estás viendo en Estados Unidos. Es decir, a ver, se suele decir esto es todo culpa de los partidos de derechas porque son xenófobos y racistas. No, es que si esos partidos crecen es porque hay un problema real. Hay que ser muy tonto para pensar que estos son fuegos de artificios ideológicos con los cuales los extremistas de la derecha pretenden juntar votos. Si no hubiese una vivencia real del problema, si no estuviese materializándose ya el problema en los barrios, en el caso de muchas mujeres que no se sienten más seguras en sus propias calles, en el caso de familias que se ven atosigadas por nuevos tipos de individuos que llegan a sus vecindarios y que les ponen en una situación incómoda. Si esto no existiera en la experiencia real de las personas, pues podemos creer que los partidos extremistas hubieran ganado las elecciones recientes del Parlamento Europeo, por ejemplo. Podemos creer que MAGA en los Estados Unidos haya tenido un desempeño electoral como el que tuvo. Es decir, yo creo que a veces el fanatismo ideológico hace perder de vista de que estos problemas tienen una base real y que materialmente existen. Y se buscan siempre fantasmitas para tratar de echar la culpa, que si el machismo, que si el patriarcado, que si la xenofobia, que si el racismo, bueno, todo este tipo de estupideces, ¿no? Entonces, lo que yo te diría, geopolíticamente esto tiene un efecto, la Agenda 2030 de lo que hablábamos recién
está comprometida con la reducción natal, totalmente comprometida. Te doy un caso, la meta número 6 del objetivo número 5. El objetivo número 5 está destinado íntegramente al género, pero se desagrega en distintas metas. La meta número 6 le solicita a las naciones aplicar cuanto antes los compromisos establecidos en la conferencia de Beijing y en la conferencia de El Cairo. ¿Qué es la conferencia del Cairo y qué es la conferencia de Beijing? Dicho muy rápidamente, la del Cairo fue en 1994, fue una conferencia sobre población. El gran problema era cómo limitar el crecimiento poblacional, y una de las cosas que apuntaron allí o que establecieron allí era que las naciones debían legalizar cuanto antes el aborto, llamado allí interrupción del embarazo, por supuesto. Este neolenguaje siempre está presente. ¿Y qué fue la conferencia de Beijing? Bueno, fue la 4ª Conferencia Internacional de la Mujer, celebrada también en Naciones Unidas, donde apareció la idea de el enfoque o la perspectiva de género, y Naciones Unidas estableció que todas las naciones debían transversalizar el enfoque o la perspectiva de género. ¿Qué significaba transversalizar? Meterlo en absolutamente todos los espacios, tanto públicos como privados. A saber, ministerios de salud, ministerios de educación, ministerios de defensa, ministerios de seguridad, en la administración pública, en el aparato judicial, en las escuelas, en la burocracia, en la policía, en la empresa privada, en los medios de comunicación. Ahí está, esto es abierto. La gente se suele asustar cuando uno da estos datos porque piensa estos son teorías de la conspiración, porque nos han formateado, nos han chipeado para que cada vez que alguien dice algo que remite a un control de dimensiones significativas por parte de una élite, nosotros estamos formateados para negarlo. Es decir, esto es conspirativo. No, no es conspirativo, es público, está abierto. Está publicado en Naciones Unidas, es de acceso abierto, cualquiera puede entrar y leer. Es más, lean la Conferencia Internacional de la Mujer de 1995 en Beijing, o lean la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo de 1994 en El Cairo. Y es muy interesante porque las naciones, en el 95, no entendían qué significaba género. Decían, pero claro, es que era una palabra nueva, Luis. Nosotros ahora dicen género y ya pensamos en sexo, o pensamos en algo relativo a la dimensión sexual de la existencia humana. En ese año, 1995, la palabra género para el común de la gente significaba algo relacionado con los asuntos gramaticales, lingüísticos. Géneros tenían las palabras, y de hecho lo hacíamos en el colegio y decíamos esta palabra es femenina o esta, y así, ¿no? Femenino, masculino, etcétera. Claro, en ese momento muchas naciones le preguntaron a la ONU, ok, muy lindo lo de la perspectiva o el enfoque de género, lo vamos a transversalizar como ustedes quieren, pero díganos qué es. Y Naciones Unidas, esto es súper interesante, dice, bueno, tenemos que convocar un grupo de expertos, se van a reunir en Nueva York 3 días enteros, financiados por la ONU, obviamente, se van a reunir para discutir cuál es el significado de la palabra género. Fíjate el desquicio. Habían establecido una conferencia en la cual género se repite 1.000.000 de veces, y es más, el compromiso es establecer el género como política estatal, y nadie te podía decir que era género. Tuvieron que convocar a un grupo de expertos, se reunieron en Nueva York 3 días y produjeron un documento. Ese documento tiene apenas 3 o 4 párrafos, nada más. Y el corazón del documento, claro, tiene primero la introducción, después el corazón y después un cierre. El corazón del documento dice lo siguiente: hay que entender por género lo que habitualmente se entiende por género. O sea, no definieron nada. Se juntaron 3 días, se dieron la vida loca en Nueva York. La pasaron bomba para escribir que por género había que entender lo que habitualmente se venía entendiendo por género. Es una broma de mal gusto, ¿te das cuenta? Eso es lo que pasa en Naciones Unidas. El problema es que si uno no se pone a estudiar estas cosas, pues va a seguir comiendo el cuento del colegio, la universidad, los medios de comunicación, que todos te van a decir que Naciones Unidas es algo fenomenal. Si te ha gustado este corto, tienes la entrevista completa en pantalla y en nuestro canal. Muchísimas gracias.